y cómo hemos ido asumiendo esos relatos perversos sobre nuestro pasado. 200 años después no tiene ningún sentido que haya ahora mismo hay, no voy a decir quién, un político que está haciendo campaña electoral en su país, en Hispanoamérica, diciendo que va a llevar a cabo una descolonización. Pero bueno, 200 años después de la independencia, ¿cómo va usted a llevar a cabo una descolonización? ¿De qué? ¿De qué se va usted a descolonizar? O sea, es completamente absurdo. Que no tiene completamente ningún sentido que un presidente de México exija que España pida perdón por la conquista. ¿Qué disparate es ese? Es que son inmortales los españoles. Es decir, hay una serie de relatos que en unos casos son absurdos y en otros casos son tan retorcidos y extraños que no tienen más remedio que convertirse en una trampa para enfrentar la realidad. Y esa trampa consiste en la invención de enemigos que ya no existen, que desaparecieron hace muchísimo tiempo, que en absoluto son enemigos y que no tienen ningún problema. Quiero decir que es que hay un empeño constante en mantener vivo una fantasmagoría de imperio, o sea que ya nos va tocando llegar a la edad adulta de hacernos cargo del presente y no estar, pues como los quinceañeros, echándole constantemente la culpa a tu padre de todo lo que te va mal en la vida. No, ya vamos a ingresar en la edad adulta. Uno de los sistemas tradicionales de engendrar tempestades y tormentos es el de oponer indigenismo e hispanismo. Es imposible oponerlo. Es decir, es que lo hispano supone lo indígena. Absolutamente. No existiría sin lo indígena. No puede existir. Y entonces, ese relato según el cual existe una especie de Edén indígena primordial en el cual vivía América toda antes de que llegaran los barcos de Colón, eso es una estupidez. Lo que había en América, como lo que había en África y en Europa, pues eran distintas unidades de pueblos que contendían entre sí, se conquistaban unos a otros, se esclavizaban unos a otros y se peleaban como siempre ha ocurrido y ocurrirá, me temo, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, cuando se producen las independencias y se elige, porque ese es un fenómeno muy curioso, ocurre en México y ha ocurrido en todas las naciones que fueron naciendo en el inmenso centrifugado, yo le llamo el Big Bang del Imperio Español, ¿no? En aquel enorme centrifugado que empezaron a aparecer naciones, se construye un relato oficial desde que lo construyen las nuevas élites que gobiernan, las nuevas clases dirigentes, según el cual ese territorio era el territorio edénico, maravilloso, en el que vivía una etnia la que se consideraba más significativa, pues por ejemplo en el caso de México, pues eran los aztecas, ¿no? Y en el caso de, pues en otros sitios eran los incas o los mapuches, tal. Bien. Entonces se elegía a un solo pueblo que se transformaba en el paradigma del Edén indígena primordial y se eliminaba a todos los demás. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en el periodo que llamamos la conquista, obsesivamente la conquista, siempre la conquista, ese enorme periodo virreinal de siglos parece que no fue otra cosa más que conquista, todo lo demás no existe, solo conquista, obsesión. Todos los demás pueblos que no eran ese fueron aliados de los españoles. Es decir, los españoles eran muy pocos. Los españoles eran 4 y con la capacidad de transporte de la época, pues la cantidad de gente que podía ir a América era muy limitada. ¿Cómo se conquista Tenochtitlán? Y pongo el ejemplo más grande porque es el más tremendo de todos, ¿no? La conquista de Tenochtitlán. Y entonces sale el presidente López Obrador y esas cosas, ¿no? ¿Cómo se conquista Tenochtitlán? Pues con 500 españoles y 150.000 etnias, o sea, indios guerreros de distintas etnias, totonacas, tlacaltecas, purépechas, tarascos, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuyos descendientes siguen existiendo. ¿Cómo se sintieron esos mestizos, o no tan mestizos, cuando después de la independencia se transformaron en traidores dentro de su propio país? Las heridas internas que esto ha generado son tremendas. Supone la negación
de todo el componente indígena, que fue enorme, de aquellos pueblos que obviamente se aliaron con los españoles y con ellos pactaron y con ellos convivieron. Porque claro, había que construir una división artificial en la que estaban los indígenas por un lado y los españoles por otro, ¿vale? Y o todo era indígena o todo era español. Había que negar 300 años de mestizaje activo y por lo tanto había que construir un eje de coordenadas en el cual lo hispánico no tenía nada que ver con lo indígena. No, no es cierto. Lo hispánico tenía todo que ver con la indígena, absolutamente. Y lo tuvo desde el primer momento, lo tuvo por necesidad vital. Es decir, porque el imperio español, la monarquía católica, como la queramos llamar, que siempre tenemos unos problemas terribles con los nombres, el imperio español existió porque supo aliarse con pueblos indígenas en América. Si no, no hubiera podido existir jamás, jamás. Hay un historiador que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es que la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Bueno, pues esto es muy verdad, pero que muy verdad, porque los españoles eran poquísimos, porque la capacidad de transporte de la época apenas conseguía llevar desde Europa a América unos miles. Entonces no salen las cuentas por ningún sitio. Y América tenía para 1600 y 1650 un montón de ciudades muy grandes y había habido una enorme fundación de caminos reales, universidades, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la gente? Es decir, la demografía en historia es todo. ¿De dónde sale la gente? Es cierto que hubo una catástrofe demográfica importante de resultas de fundamentalmente viruela y algunas gripes que fueron muy dañinas, ¿no? Pero luego, pasado ese primer momento, la población se recuperó bastante bien y usted se encuentra en el siglo XVIII muchísimas ciudades muy grandes. En 2 o 3 de ellas ya estarían todos los españoles que pudieron llegar, es decir, ya no había más. Se calcula que para 1700, desde el descubrimiento, pudieron llegar en total, en los siglos, unos 200.000 para repartirse por un área que superaba los 20 millones de kilómetros cuadrados. Nadie veía un español. Entonces, evidentemente, lo que sucedió es que se produjo un gigantesco proceso de mestizaje, que es algo que sucede en casi todos los imperios, es decir, que es condición sine qua non para que un imperio se consolide. Es lo que sucedió con el Imperio Romano y es lo que ha sucedido con otros imperios que en el mundo han sido y que yo he intentado estudiar someramente en ese libro para explicar que los imperios son realidades históricas muy grandes, gigantescas, poco comprendidas y muy mal estudiadas. Y en el caso del Imperio español, estudiada de la forma más catastrófica posible y más autodestructiva. Ha generado trastornos bipolares que todavía a día de hoy siguen funcionando, mecanismos de autoexculpación y defensa que todavía siguen funcionando porque es que forman parte, vamos, de la campaña electoral de determinado político o políticos. Es decir, hasta qué punto está arraigada la costumbre de echarle la culpa al imperio muerto de cuántas cosas malas pueden suceder o de cuántos errores podamos cometer hoy nosotros, ¿no? Solamente este periodo de la historia humana reclama constantemente un juicio moral. Es decir, ¿por qué? Y le invito a que se haga esta pregunta. ¿Por qué en este caso sí? Es decir, por ejemplo, la conquista de los españoles requiere un juicio moral, reclama un juicio moral y automáticamente es un juicio moral condenatorio. ¿Y por qué, por ejemplo, la conquista de los aztecas no? También conquistaron Mesoamérica 200 años antes. Sin embargo, no hay una constante necesidad de emitir un juicio moral sobre esto. Es decir, el estado de conquista es el estado habitual del ser humano. El ser humano está conquistando constantemente. Entonces, o todas las conquistas reclaman un juicio moral o ninguna conquista reclama un juicio moral, porque está claro que toda conquista es conquista y ninguna conquista se hace repartiendo flores. ¿De acuerdo? Aceptamos esa realidad. La conquista es conquista. Ahora bien, toda conquista nos sigue un periodo largo de estabilidad política. Es decir, la idea de que antes de la conquista no había conquista es falsa.
De la misma forma que cuando los romanos llegaron a la península ibérica, usted no se encuentra un panorama de pueblos conviviendo en perfecta y maravillosa armonía, en absoluto. Se conquistaban constantemente los unos a los otros, dando lugar a una enorme inestabilidad política que comprometía el crecimiento de las ciudades, el desarrollo del comercio, que comprometía constantemente el avance demográfico, etc. Roma llegó y conquistó. Es cierto, Roma llegó y conquistó, lo repito otra vez, Roma llegó y conquistó, pero 20 años después, 30 años después, 40 años después, había una situación completamente diferente a la previa. Son 300 años de historia virreinal en la que hay que hablar de muchísima gente. ¿Por qué no hablamos más que de Cortés? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, del virrey Mendoza? ¿Alguien sabe quién fue Antonio Mendoza? Antonio Mendoza es el primer virrey que tiene México y es el hombre que se encarga de crear una estructura virreinal para América. Está inventándose un sistema de funcionamiento que tuvo un éxito atronador. Duró 300 años. Pues ese señor no era para nada un conquistador. ¿Por qué solo hablamos de un conquistador? Es decir, es que el resto de la historia no merece ser contada, porque ese Antonio de Mendoza de Granada, que está al lado de mi pueblo de Málaga, Antonio de Mendoza, tenía un gobernador en Tenochtitlán que se llamaba Pedro Texuatín y era un azteca. ¿Vale? Es decir, esa es la historia paralela que no hay que contar, que no se debe contar, porque hay que contar necesariamente una especie de extraña anomalía, según la cual los españoles eran 4, pero conquistaron todo, no se mezclaron nunca, y lo que quedó de aquello es que había una esencia purísima ahí y estaba guardada 300 años y luego va y reaparece, pero reaparece hablando español. Madre de Dios, ¿entiendes? Y estas falsificaciones, estos planteamientos absurdos no generan más que trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar es una profecía autocumplida. Es decir, qué desastre. Y entonces, pensando qué desastre tenemos, qué desastre hemos heredado, no hacemos más que producir desastres. Porque con esa idea en la cabeza no se puede producir otra cosa. Una unidad política que ha durado ya más de 3 siglos, con una extensión territorial de 20 millones de kilómetros cuadrados, 2 océanos por medio. Es decir, hay pocos ejemplos en la historia de la humanidad de que algo así haya podido durar mucho tiempo. De hecho, no hay ninguno. La realidad es que no hay ninguno. No hay ningún ejemplo posible. Con lo cual, ya digamos, esa gran unidad política gigantesca tendía por su propia evolución al desmembramiento. Es decir, ningún imperio es eterno, jamás lo ha sido. Todos los imperios terminan fragmentándose antes o después, ¿no? Pero normalmente, digamos, la tendencia ha sido a la consolidación de lo que yo llamo imperios continentes, ¿no? Como el imperio mongol, ¿no? Que es una continuidad territorial. Claro. O el imperio turco, que es también una continuidad territorial. O el imperio ruso, que es una continuidad territorial. O Estados Unidos, que desde las 13 colonias se expande y es una continuidad territorial. Solo el imperio español se mantiene en esas condiciones extraordinarias de haber atravesado 2 océanos y haber conseguido estabilizar políticamente un territorio enorme, tan diverso, con tanta gente distinta, mestizando constantemente. En fin, es como experiencia histórica, es un proceso absolutamente fascinante, realmente fascinante. Para entender nuestro presente de España, nuestro presente de Bolivia, nuestro presente de México, nuestro presente, tenemos que atender a ese periodo. Simplemente porque si no lo comprendemos, no podemos saber en dónde estamos ahora. Es decir, cuando este señor dice descolonizar, es un candidato en Ecuador. Que vamos a descolonizar el Ecuador. ¿Y ustedes qué va a hacer con la descolonización? ¿Ustedes van a dejar de hablar español? A ver, usted no puede proceder a ninguna clase de descolonización, primero porque usted nunca fue una colonia. Y esto ya es fuerza que lo digamos, porque lo afirmaba Powell, porque lo afirman historiadores mexicanos, porque lo afirman una historiadora magnífica que les recomiendo, se llama Regina Grafe, que ha estudiado la economía del Imperio Español, es magnífica, y también cuestiona el uso de la palabra colonial. No admite el uso de la palabra colonia. El imperio colonial, o sea, el colonialismo es un fenómeno del siglo XIX y no tiene en absoluto
relación con el periodo virreinal, es decir, con la existencia de la monarquía hispánica, que fue por esencia integradora, es decir, no creó nunca una estructura metrópoli-colonia, para nada. Eso se ve perfectamente en cómo, por ejemplo, funcionaba la hacienda, moviendo, digamos, dinero de América de arriba para abajo en función de las distintas cajas y de las distintas necesidades. No fue nunca un imperio extractivo, y la profesora Regina Grafe lo demuestra claramente con datos del imperio británico y datos del imperio español. Nunca fue un modelo extractivo para una metrópoli. Ese proyecto era distinto, está basado en una realidad completamente diferente y tenía, bueno, y la realidad es que 200 años después de muerto, ¿vale? Todavía está aquí viva la comunidad que ese imperio creó. Creo que esto no lo puede negar nadie. Por la vía de la evidencia está viva. O sea, ¿cómo va usted a descolonizar? ¿Se va usted a quitar el idioma? ¿Se lo va a amputar? ¿Se va a hacer una transfusión de sangre? ¿Usted qué va a hacer con eso? Es decir, todos los años, hablo de México porque conozco mejor, ¿no? Todos los años en el estado de Tlaxcala, que es un enorme estado de México, se celebra lo que ellos llaman la Gran Jornada Tlaxcalteca, que consiste en una sucesión de expediciones hacia el noroeste, hacia el noroeste, lo que se llamaba el territorio chichimeca, y que conquistó el territorio chichimeca, conquistó Zacatecas, es que no es cualquier cosa, minas de Zacatecas. Claro. Y fue importantísimo el concurso de los tlaxcaltecas, ¿vale? La corona firmó con el cabildo de los tlaxcaltecas un acuerdo, y ellos, con algunos españoles, muy pocos, fueron realmente los que protagonizaron aquella gigantesca conquista, ¿me entiendes? Y ellos lo celebran. O sea, ¿y cómo se siente esos mestizos indios, o sin mestizo ni indio? O sea, ¿cómo se siente esa gente de Tlaxcala que año tras año, 420 y tantos años, creo que el último cartel que yo tengo es el 428 aniversario de la gran jornada tlaxcalteca, o sea, el gran viaje, jornada en el sentido del siglo XVIII, ¿no? Gran viaje, ¿no? Claro. ¿Cómo se siente esa gente cuando tiene un presidente que les niega el derecho a existir? ¿Cómo se van a sentir dentro de su propio país? Pues no se sienten incluidos, se sienten rechazados y se sienten marginados. Entonces, eso es lo que no puede hacer un país si quiere construir país. Es decir, si tú quieres construir todas las partes que han formado ese país, todas las fases de la historia que lo han construido, son suyas. Y hay que asumirlas todas, una encima de otra. Todas son parte de ese país. Si tú vas excluyendo y vas diciendo estos son los buenos, estos son los malos, y esto hay que rechazarlo, y yo te voy a fabricar una identidad, a partir de ahí no generas más que lo que tenemos, que es un fenómeno de balcanización en cadena completamente desastroso y sin futuro. Es decir, el discurso indigenista es una argumentación balcanizante, o sea, usted agarra el argumentario y se lo lleva a su terreno político y lo convierte en un arma contra un adversario. Pero en realidad el argumentario es indiferente, o sea, el argumentario no tiene color político, es simplemente que ya existía porque estaba fabricado y ha podido ser utilizado, y tanto que ha sido utilizado. Es decir, ahora mismo, pero bueno, no hay un país en Hispanoamérica. Yo tengo localizados fenómenos serios en Chile, en Argentina, etcétera, etcétera, en el que no haya alguna clase de indigenismo, no sé cómo llamarlo, fragmentalizante o algo así. Bueno, si uno se pone a ver de dónde viene el indigenismo, cuándo empieza a aparecer como idea política, se da cuenta de que viene de los Estados Unidos, de los departamentos de las universidades estadounidenses, que en un primer momento, de una manera en plan de estudios antropológicos, luego ese estudio antropológico, al que no hay nada que objetar, se transforma en una antropología política y se convierte en una ideología según la cual el indigenismo puede ser utilizado como argumento político para lograr poder. En realidad, lo que hacen es, bueno, esto llevamos 200 años haciéndolo, ¿no? Generar enfrentamiento interno para conseguir poder. Es decir,
el producto se fabrica, luego es exportado a Hispanoamérica, se transforma en el alimento de una serie de élites que encuentran en ello un argumento para administrar su deseo o su aspiración a tener un poder político determinado, y entonces no me importa fragmentar, contar, demandar. Y entonces en ese problema llevamos mucho tiempo, porque llevamos 200 años que promocionamos a la categoría de clase dirigente a personas que tienen esta clase de planteamiento. Primero están creando a un indio que no existe, están creando un mundo indígena que no existe. Después están creando, ¿cómo le diría yo? Una idea de que necesitan una reparación. O sea, nosotros les vamos a reparar la ofensa que han recibido. ¿Qué ofensa? ¿De quién es la ofensa? ¿Vale? Todo el mundo tiene una pena que contar, claro que la tiene que contar, pero la mayor parte de las comunidades indígenas para 1850, en lo que habían sido los territorios del Imperio Español, están en peores condiciones que lo estaban cuando el imperio estaba vivo. Esto es una realidad que muy poca gente podrá negar. Naturalmente, yo te digo que eres un indígena que necesita ser restaurado, ¿vale? Porque tú no sabes muy bien quién eres, pero yo te voy a crear una identidad, te la voy a fabricar, te fabrico la identidad y luego te la enseño, ¿vale? Y a partir de ahí podemos generar todas las identidades que nos dé la gana. Y nos dedicamos a la gestión profesional de las identidades creadas por nosotros para ser vendidas como mercancía electoral. Esto es exactamente lo que pasa en España. No se extrañe de nada, porque esto es exactamente, nosotros lo que tenemos es un indigenismo periférico, ¿vale? Que no ha hecho más que crear identidades indígenas, pues en distintos territorios, País Vasco, Galicia, Cataluña, tal. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es decir, el fenómeno de balcanización y lo grave de esto, aparte que nos riamos, porque hay que reírse, siempre hay que reírse, porque si no se muere uno de pena, ¿no? O sea, hay que tomarse las cosas con un poco de sentido del humor. Pero lo grave de todo esto es que el mundo hispano, la monarquía hispánica, que se tenía que haber fragmentado de manera natural, y es lo que hubiera debido ocurrir, y de hecho ya hubo planes en tiempos de Carlos III en ese sentido, en los virreinatos, es decir, la división del inmenso imperio americano en sus virreinatos hubiera permitido mantener intacta la estructura, vamos, desde la hacienda hasta las capitanías, hasta todo. Es decir, ya eso era una estructura de poder, era una estructura de Estado que ya existía. Es realmente una anomalía que el imperio se fragmentara de la forma que se fragmentó. Y entonces sí, ahí sí, tiene mucho que ver la forma concreta en que se produjo ese desmembramiento con la invasión de España por parte de Francia y con la intervención de todo el mundo en la independencia de Hispanoamérica. La intervención de todo el mundo, que evidentemente iban a ayudar, pero no fueron más que a fragmentar y a conseguir que Hispanoamérica se convirtiera en tal cantidad de pequeñas naciones que nunca jamás ninguna de ellas supusiera un problema para nadie. Es decir, España, digamos, en el periodo imperial, fue capaz de sostener una hegemonía a nivel mundial que duró muchísimo tiempo. Y esa hegemonía la sostuvo por encima de la Gran Bretaña, por encima de Inglaterra, por encima de Francia, por encima de Holanda, etcétera, etcétera. Es decir, tenía muchos enemigos, lógico que los tuviera, o es que acaso Rusia ahora mismo no es enemiga de Estados Unidos. Parecía que el enfrentamiento era porque uno eran comunistas y otros capitalistas. Se demuestra que no. Se demuestra que no tiene absolutamente nada que ver. En realidad no es más que un poder que colisiona con otro poder. Y entonces, durante mucho tiempo, la única batalla que se podía mantener contra aquel imperio, que ha sido el más grande y longevo que ha engendrado Occidente desde el Imperio Romano, fue la batalla de la opinión pública. O sea, la batalla por la reputación. Es decir, ustedes tendrán poder, pero son ustedes unos animales, unos asesinos, unos ignorantes, unos malvados, es lo que yo intentaba explicar en Imperiofobia. Es decir, todos los grandes imperios han estado sometidos a gigantescas campañas de difamación, de oscurecimiento de sus logros, de
por parte de pequeños poderes que contienden con él, ¿no? Y entonces, claro, en el momento en que en el siglo XIX, vamos a la clave del siglo XIX, la única posibilidad que había para Gran Bretaña de transformarse en una gran potencia era que Hispanoamérica se fragmentara del modo en que se fragmentó. Si Hispanoamérica no se hubiera fragmentado de la manera en que se fragmentó, no se hubiera consolidado jamás el poder de Gran Bretaña en su expansión en el siglo XIX. Eso era condición sine qua non, los ingleses lo sabían. Hay un momento, en primer lugar, hacía falta un argumentario, y ese argumentario fue el de la leyenda negra, con el que justificar la necesidad de desmembrar el imperio. En segundo lugar, como aquella desmembración, en vez de hacerla distinguiendo perfectamente nuestros intereses de los intereses ajenos, o sea, nuestros intereses y de hispanoamericanos, es decir, vamos a entendernos entre nosotros, vamos a organizar esto a nuestra manera y aquí no necesitamos que venga nadie, sobre todo a prestar dinero. Es decir, hay una parte grande de hispanoamericanos que no sabe que el origen de la deuda empieza con las independencias, porque se endeudaron sin conciencia de lo que estaban haciendo y porque tenían la obligación de tener conciencia de lo que estaban haciendo si aspiraban a gobernar. Es decir, cuando un gobernante firma una deuda, tiene que tener muy claro qué es lo que está haciendo. Y si no lo sabe, pues lo mejor que puede hacer es irse a su casa. Lo digo por los míos, ¿eh? O sea que eso hay, cuando se endeuda a los pueblos por generaciones, ¿vale? Hay que saber muy bien lo que uno está haciendo. Entonces, lo que en ese momento no estaban haciendo las élites, ni las españolas tampoco, ¿eh? O sea, que es que yo no salvo a nadie, o sea, las españolas tampoco. Era comprender que si el real de A8 iba a desaparecer, la deuda, una vez que esa moneda desapareciera, si tú te endeudas en dólares, ¿vale? Y después tu moneda se transforma en chatarrita, tu deuda es infinita y tú no puedes provocar la fragmentación política de lo que sostiene el poder de esa moneda sin que tu moneda se acabe. Es que eso es una cosa ridícula. Es como pensar que los Estados Unidos de América se puede dividir en 20 naciones y el dólar va a seguir existiendo. Hay que ser ingenuo o tonto, yo qué sé. Quiero decir, esas cosas, cuando uno da un pie al frente para decir yo quiero mandar, yo quiero gobernar, yo quiero ser clase dirigente, yo quiero ser élite, hay cositas que hay que estudiárselas primero, hay que saberlas primero. Y lo primero que uno tiene que hacer es cuánto dinero tengo, cuánto dinero voy a poder contar con él y cómo voy a organizar yo esto. Y no andar pidiendo dinero a lo loco por el mundo sin tener conciencia ninguna de que alguien alguna vez va a pagar eso. Hispanoamérica lo está pagando todavía. Bueno, el western es otra gigantesca puesta en escena. Es decir, es que la mitad del territorio, casi la mitad de lo que es territorio de los Estados Unidos de América fue en algún momento parte del Imperio Español. Y cuando fue ocupado por Estados Unidos en su expansión, desde las 13 colonias, la mayor parte del territorio por el que se atraviesa no son tribus indias pegando voces en lo alto de un caballo. Es muchos de esos territorios ya estaban sedentarizados, hispanizados y hablaban muchos hablaban español, Jerónimo hablaba español y la gente se queda muy así como cuando yo digo que sí, pues sí, claro que hablaba español, porque los apaches habían empezado a entrar en lo que era el territorio del virreinato de la Nueva España alrededor desde 1700 y poco, cuando envían una embajada a Taos, porque los comanches y otros pueblos mucho más salvajes en el sentido de que eran gente con poco dominio de la agricultura y cuya vida básicamente consistía en depredar, o sea, agarrar lo que pillaban, ¿no? Y entonces los apaches fueron empujados hacia abajo. Y entonces se integraron, pidieron al gobernador de Taos tierras para poder asentarse en ese, bajo la protección de ese imperio y aceptaron ser cristianizados. Y entonces Jerónimo llevaban ya 2 o 3 generaciones cristianizados y además muy industriosos. Quiere decir que los apaches, si miráis, veréis que hay apaches mezcaleros, porque hacían mezcal, apaches jicarillas, porque hacían botijos y jícaras y cosas. O sea,
Cada uno fue desarrollando, cada uno de estos pueblos sedentarizados fue desarrollando, y en realidad el gobernador Vélez Cachopín, que fue el que gestionó esto, lo hizo bastante bien. O sea, lo que no enseña el western es que cuando tú estás ocupando California, en California hay ciudades. Ahora se acaba de cumplir el centenario de la fundación de Los Ángeles, hace 2 o 3 días. Y Los Ángeles es una ciudad que la funda un grupo de gente que viene de la Nueva España, y el primer alcalde que tiene es un mulato. Y solo hay 2 españoles. Y no ocupan ningún cargo. Los 2 españoles no ocupan ningún cargo. Quiero decir que todo ese territorio fue absorbido por los Estados Unidos, y se contó de esto una historia que no es verdad. Simplemente no es verdad. Y con esto no quiero que se me pase que yo quería hablar de la importancia de la koiné. Es decir, ¿qué llamamos la koiné y qué es esa lengua franca, esa cultura común que existe? Es decir, es evidente que la comunidad hispana existe en el mundo. Eso ya está ahí. O sea, no hay que construir, no hay que fabricar. Está ahí. Eso es un capital. Tenemos una comunidad de hispanohablantes gigantesca, enorme en el mundo. En realidad, nadie está dispuesto a renunciar a las ventajas que supone tener una comunidad tan grande de personas que hablan el mismo idioma. Y por lo tanto, si no estamos dispuestos a renunciar a esa ventaja, si es algo que por sí mismo ya existe, ¿por qué nos intentamos sacarles todas las ventajas posibles? Es decir, ¿por qué hay un profesor de economía español, se llama José Luis García Delgado, que hizo hace poco tiempo, pocos años, un trabajo, se llama enorme, un trabajo enorme, 14 tomos, El valor económico del español. 16% del Producto Interior Bruto de España está relacionado con el idioma de alguna forma. No tenemos un trabajo global. O sea, estos 500 millones de almas perdidas, como dice mi amigo Carlos Leáñez, profesor de la Universidad Simón Bolívar, somos un imperio cultural que no tiene quien lo gestione. Estos 500 millones no tenemos un trabajo de investigación que nos diga cuánto rédito económico supone la existencia de una comunidad de 500 millones de personas hablando una sola lengua. Tiene tela, perdón la expresión que es muy coloquial, que entre los 500 millones no hayamos sido capaces de provocar trabajos de investigación que nos digan cuánto realmente vale nuestra lengua y cuánto se puede obtener de ella. Es terrible esto. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que teniéndolo como lo tenemos, nos comportamos de una manera absolutamente tercermundista. Nosotros aportamos la materia prima. ¿Qué es la materia prima? El español. Ofrecemos un mercado de 500 millones y el valor añadido se lo lleva a otro. Es decir, nosotros ni siquiera tenemos en nuestras manos la gestión de la mayor parte del software en español, ni de la traducción. Es una cosa tremenda, tremenda. Es un puro tercermundismo. Que no hayamos sido capaces siquiera de incorporar, ¿vale?, el idioma como una riqueza inteligentemente utilizada, conscientemente utilizada, ¿no? El español crece porque crece biológicamente, pero porque nosotros tengamos en nuestras grandes universidades departamentos de estudio sobre el valor del idioma, sobre cómo gestionarlo, etcétera, 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 esto es puramente tercermundismo. España está ahora mismo lleno de regiones donde las lenguas se están recuperando por ley, o sea, obligando a las generaciones nuevas a aprender lenguas que ya no hablaban sus padres. Así como suena. Una cosa verdaderamente enloquecida, porque bueno, pues porque eso ¿qué es lo que tú buscas provocar? Esto doña Carmen Iglesias, que es la directora de la Real Academia de la Historia, lo explicó en una frase, y es lapidaria: mano de obra barata. Porque en el momento en que tú no hablas el español y estás circunscrito a una lengüita que hablan 4 o 5, tus posibilidades de comunicación son limitadísimas. ¿Qué puedes tú leer?
¿Qué clase de prensa, qué clase de libro, qué clase de qué puedes tú Ah, leer utilizando esa lengua tan minoritaria? Si solamente hablas esa lengua, ¿qué posibilidades de trabajar vas a tener tú? ¿Vale? Yo cuando enseñaba en mi comarca, el gobierno andaluz, que también ha tenido sus momentos, nos mandaba unos folletos, habla andaluz, para que usáramos el dialecto también en clase, ¿no? Yo jamás. Y aquellos chiquillos que yo tenía en clase, que estamos hablando de enseñanza media, 16, 15, 14, tenían unos acentos locales verdaderamente difíciles de entender. Yo les hacía hablar de otra forma. Y me decía, ¿pero usted por qué quiere? Digo, pues porque hablando como hablas, no puedes siquiera trabajar de camarero en un bar de la capital, ¿vale? Y es posible que haya alguien que quiera que tú siempre estés ahí, en ese nivel, ¿vale? Porque eres un chico de pueblo, tus padres son campesinos, etcétera, etcétera. Pero yo, que soy de un pueblo como tú, ¿vale? Quiero que tú tengas todas las oportunidades del mundo. Y no quiero de ninguna manera que estés condenado por tu origen a no poder salir del sitio en el que has nacido, que es mano de obra barata. Es decir, gente que en las distintas regiones no sabe bien hablar el español. Entonces, eso es un caldo de cultivo clientelar fenomenal, porque esas personas que no pueden salir de su región, y su región normalmente es pequeñita, se transforman férreamente en los defensores de esos indigenismos. Claro, no puede usted competir, ¿vale? En la casa grande, ¿no? Eso lo decía maravillosamente bien Valle Inclán, ¿no? Eh, yo cuando hablaba por era gallego, ¿no? Que por qué no escribía en gallego, y dijo, porque yo no he querido competir con 200 o 300.000. Yo he ido a competir, entonces eran 100 millones de hispanos, ¿no? He querido ir a competir donde están los 100 millones y escribo en español para competir con todos los que quieran competir conmigo, pero 100 millones, ¿no? Bueno, pues cuando usted ya le ha reducido su ámbito de posibilidad a esa persona por su educación, no sabe español, esa persona depende de usted hasta el morir. Es un cliente suyo hasta el morir, porque de ahí no puede salir. Usted lo ha encajonado en una comunidad feudal en la que tiene que hablar una lengua indígena X, y esa lengua indígena X es todo lo que tiene para poderse gobernar en la vida. Votantes garantizados, por la sencilla razón de que no pueden salir de ese pueblo chiquito, de esa comunidad chiquita, porque no saben hablar la lengua común, no saben la lengua franca. Entonces, eso es una red clientelar fabulosa y una fuente genial de mano de obra barata que no va a poder nunca salir de esa situación en ese entorno. Eso es una cosa terrible que está sucediendo en muchos sitios. Claro, ¿esto a quién afecta fundamentalmente? Pues a las clases trabajadoras. Es decir, las familias de clase media alta, pues ya se buscan colegios en los que efectivamente sus hijos aprendan no solo español, sino español, inglés y otras lenguas. Y esto afecta, claro, a quien está adscrito en un barrio a un colegio que es el que le cae por zona y de ahí no va a salir. Es decir, la gran mentira de todo esto es que es absolutamente insolidaria, bárbaramente insolidaria y antisocial, ¿no? O sea, la comunidad hispana en el mundo tiene varias ventajas estratégicas ahora mismo que son magníficas. Si las sabe jugar, si conseguimos arrinconar a los alcaldes de aldea que están todo el santo día con la gestión de la identidad local y la creación de unas identidades y unos sé cuántos, si fuésemos capaces de mirar hacia adelante y subirnos en la escalera a ver qué es lo que hay al otro lado, nos daríamos cuenta de que esta comunidad tiene unas ventajas estratégicas enormes. La primera es el idioma, que es enorme. La segunda, importantísima, es la ventaja demográfica. Es decir, el mundo hispano es la única parte del occidente que se reproduce sin problema. No desdeñe nadie la demografía, que la demografía al cabo de 4 generaciones marcan el cambio, marcan la diferencia en cualquier circunstancia. Es decir, cuando una comunidad cualquiera se mantiene durante 4 generaciones reproduciéndose por debajo del nivel de reposición, ¿vale? Su situación puede asegurarse que será de catastrófica a la quinta.
El mundo hispano no está ahí. El mundo hispano tiene una lengua que es como un cañón. No sufre ninguna clase de problema, en el sentido de que no amenaza fragmentación en ninguna parte. Pero en ninguna parte el idioma permanece sólido como si fuera un transatlántico. La segunda es esa ventaja demográfica que es muy, muy, muy importante. Y la tercera es que el mundo hispano, España y todo lo que es nuestra comunidad no tiene cuentas pendientes con China. Y eso va a ser muy importante en 20 o 30 años.